Bueno, mi nombre es Mari Carmen Cortés, trabajo en la Fundación Secretariado Gitano en el área de igualdad de trato y no discriminación. Soy de Almería, soy andaluza, pero llegué aquí a Madrid para trabajar en este área y llevo 1 año y medio en Madrid. Soy mujer, soy abogada, soy gitana. Soy la única persona, es decir, la única persona de mi familia, mujer ni hombre, quiero decir que no hay otra persona referente en mi familia que sea licenciado o licenciado o que tenga estudios superiores. Que tengo sobrinos y el mayor tiene 13 años. Ya me está diciendo que quiere venirse a vivir conmigo, es decir, ¿sabes? Y lo primero que hablamos y que me comenta es, pues tita, yo quiero estudiar para irme contigo a trabajar, o sea, mi propia familia, la referencia que estoy siendo para ellos, eso sí lo noto muchísimo y creo que también es importantísimo porque de ahí el efecto multiplicador. Y es muy importante apoyar las acciones, desarrollar acciones dirigidas única y exclusivamente a mujeres gitanas, pero también es muy importante que se conozca, es decir, que ese trabajo se haga respetando y conociendo la cultura en las que, o sea, que las mueve, ¿vale? Entonces yo creo que eso sería un elemento súper importante. Hace poco me reuní con un grupo de chicas gitanas y claro, a ellas les sorprendía muchísimo, ¿no? Que cuando les dije, bueno, yo soy abogada. ¿Ah, sí? Y claro, soy gitana. ¿Ah, sí? Me decían. Y yo no estoy casada, yo estoy viviendo en Madrid, sola. ¿Qué? O sea, esa era su expresión en la cara, pero y yo les decía, pero si esto lo he hecho yo, también podéis vosotros. Y casi que se negaban, o sea, la presión, o sea, las ganas, se veía que ellas querían decir, pues yo también quiero eso, de hecho me lo comentaron, yo también quiero vivir así, Mari Carmen. Digo, pues sí, ¿qué te limita? Dice, no, es que la familia, empezaron a hablar de la familia, empezaron a hablar de que si estaba mal visto, ¿no? De que una mujer a lo mejor, yo tengo 36 años y no estoy casada, ¿sabes? Entonces era como, eso no puede ser, ¿no? Que en este caso la cultura, los usos y las costumbres del grupo ejercen una presión bastante o muy fuerte en el desarrollo de la mujer gitana todavía. Y el apoyo es fundamental a la mujer gitana de payos y de gitanos.